Bueno, yo creo que ya siendo las 6:05 podemos dar inicio. Buenas noches para todos. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente acá conectados. Mi nombre es María Paula Castillo. Yo hago parte pues, del semillero de investigación en cirugía de la Universidad de Antioquia. Gracias a todos por su asistencia, por sacar este ratico para complementar como en este panorama tan amplio que es la medicina y nosotros pues que estamos como tan interesados en la rama quirúrgica. Queremos darle como especial agradecimiento a la doctora Sara Rodríguez, que está conectada hoy con nosotras. Ella es médica cirujana de la Universidad de Antioquia y residente de primer año de cirugía general de la Universidad de Antioquia. Hoy nos va a hablar de síndrome compartimental abdominal. Tendremos pues como el enfoque que ella nos va a exponer. Posteriormente tenemos un espacio para las preguntas, las pueden escribir por el chat o levantar la mano para que puedan utilizar el micrófono. Y recuerden que siempre al final de las charlas se toma la asistencia. Entonces, bueno, Doc, bienvenida. Cualquier cosa nos avisas y adelante. Muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, por tenernos pues en cuenta y por hacer parte y ser como tan juiciosos con el semillero. Yo siempre los veo muy activos. Me enorgullece mucho que tengamos un semillero de cirugía en la facultad y que los estudiantes sean como el motor de eso y nosotros como residentes involucrarnos mucho con ustedes para enseñarles como todo lo que hemos ido aprendiendo en el camino. Entonces, el tema que les voy a presentar hoy se llama hipertensión abdominal y síndrome compartimental. Como ya dijo María Paula, mi nombre es Sara Rodríguez, yo soy residente de primer año de cirugía general de la Universidad de Antioquia, egresada al pregrado también de la misma universidad. Entonces, en cuanto al contenido, pues al derrotero que vamos a presentar hoy, esa parte de la historia, pues muy corto, muy conciso, la epidemiología de esta patología, cómo se define, cómo se clasifica, cómo es la fisiopatología y el desarrollo pues en el cuerpo, cuáles son los factores de riesgo que tienen los pacientes para desarrollarlo, cómo es la clínica, cómo se diagnostica y cómo se trata. Digamos que cuando yo estudiaba en el pregrado, yo nunca recuerdo haber tenido mención de ese tema. Lo conocí ahora en la residencia, ni siquiera en mi práctica clínica nunca tuve mención del mismo, entonces siento que es un tema que no es muy popular, que ahora se ha cobrado mucha importancia porque han habido muchas mortalidades por esta patología, pero digamos que uno en el pregrado no está muy expuesto. Y ahorita les voy a mencionar muchas cosas que han cambiado desde que yo me gradué, especialmente nosotros como médicos generales impactamos en la reanimación de los pacientes. Y yo recuerdo cuando yo estudiaba que estaba muy de moda que en varias patologías se reanimaba con muchos líquidos. Entonces, ahorita vamos a ver cómo esas reanimaciones tan agresivas son factores de riesgo para el síndrome compartimental y nosotros como médicos en un primer nivel o en un servicio de urgencias en un segundo o tercer nivel, podríamos ser más mesurados para evitar que los pacientes desarrollen síndrome compartimental. Bueno, entonces un poquito de la historia, pues digamos que ya es muy viejo el tema, desde 1910 se empezó a hablar un poquito de que la presión intraabdominal era mayor a la atmosférica es entre 1 y 5 milímetros de mercurio y la intraabdominal puede alcanzar de 5 a 7 milímetros. Voy a coger acá el puntero un momentico. Ya para el 23, entonces se habló de que cuando hay una hipertensión intraabdominal, si yo la mejoro, los pacientes recuperan la función urinaria. Posteriormente se fue avanzando en la cirugía para el 48 horas, para el 48 ya hablábamos de una reparación abdominal por etapas, cuando se manejaban los abdómenes abiertos y luego hacíamos varias cirugías hasta terminar como en el abdomen cerrado. Posteriormente tuvimos en el 80 pues como el término de síndrome compartimental que es diferente a la hipertensión intraabdominal y se habló cuando hubo pues como un paciente con aneurisma de aorta abdominal roto, se llevó a cirugía y allí fue como que se desarrolló el síndrome compartimental. Posteriormente, también en el 80, se habló de nuevo como de que descomprimir a estos pacientes mejoraba la función renal y luego encontramos también una forma como de medirlo que era con la presión intravesical, que ahorita vamos a ver que es el gold estándar. Entonces, en la epidemiología, como les digo, la hipertensión intraabdominal es diferente al síndrome compartimental. El síndrome como tal puede alcanzar una incidencia del 1% y
pues en los pacientes en UCI es donde más lo vamos a ver, entre el 20 al 40% de los pacientes pueden desarrollarlo. Una mortalidad muy alta, entre el 40 y el 100%, y pues de la clasificación grado 1 es la que más vemos, o sea, el 47,5% de los pacientes que tienen esa patología tienen es grado 1. Digamos que qué pasa si no lo reconocemos, va a haber una hipoperfusión tisular, una insuficiencia orgánica y posteriormente un fallecimiento del paciente. Y las patologías que más se ven asociadas son las emergencias vasculares, por ejemplo, los aneurismas de aorta abdominal rotos pueden desarrollar hasta en un 20% síndrome compartimental y llegar a una mortalidad hasta de la mitad de los pacientes. Y la pancreatitis aguda grave, que tal vez es una patología con la que los médicos generales nos vemos más expuestos, pueden tener hipertensión intraabdominal hasta el 60% y síndrome compartimental hasta el 27%, alcanzando una mortalidad casi del 50%. Entonces vamos a empezar con las definiciones básicas para que entendamos bien este tema. Entonces, primero, ¿qué es la presión intraabdominal? ¿Cierto? Entonces, la presión del abdomen en forma estacionaria. Como les decía ahorita, usualmente oscila entre 5 y 7 milímetros de mercurio en los pacientes críticos y en los hospitalizados en general de 6,5. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un aumento como en la capacidad abdominal, por ejemplo, en las embarazadas o en los pacientes obesos, esa presión puede elevarse sin definir como tal una hipertensión intraabdominal. Es decir, este tipo de pacientes pueden llegar a tener hasta 15 milímetros de mercurio de presión sin ser patológica. Otro concepto muy importante es la presión de perfusión abdominal, que también se correlaciona mucho como la presión de perfusión cerebral, como para que hagan la correlación y lo entiendan mejor, y es la resta entre la presión arterial media y la presión intraabdominal. El objetivo es que sea más de 60 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante? Yo puedo tener, por ejemplo, una PAM de 60, ¿cierto? No está en metas, está baja, y una presión intraabdominal de 10, que no cumple con los criterios para hacer una hipertensión, pero eso me da una presión de perfusión de 50, o sea que estamos por debajo del objetivo. ¿Eso qué significa? Que me está faltando presión arterial media para perfundir bien las vísceras. Entonces, ahí también digamos que es un concepto muy importante. Ahora sí, ¿cómo se define la hipertensión abdominal? Es cuando hay un aumento de la presión intraabdominal que resulta en síndrome, pues que puede o no resultar en síndrome compartimental. Y ya en medidas como tal se define como la presión pues medida mayor o igual a 12 milímetros de mercurio. El síndrome compartimental como tal es cuando yo tengo elevación de la presión, pero eso me produjo disfunción de órgano. Y lo podemos definir también con la medida de más de 20 milímetros sostenida o una presión de perfusión abdominal menor de 60, que era el objetivo que acabamos de ver, asociado a disfunción o insuficiencia de órgano blanco. Bueno, este tema, como les digo, ha cogido pues como gran, digamos, influencia en los últimos años. Ya hay una sociedad mundial de síndrome compartimental y hubo pues como un congreso y un consenso en 2013 donde ellos hicieron unas definiciones adicionales a las que hemos hablado y dijeron que puede haber un síndrome policompartimental, es decir, 2 o más compartimentos anatómicos, no solo el abdomen, con hipertensión. Hablaron del tema de distensibilidad, que habla más que todo como de la expansión, de la capacidad, pues como de la elasticidad de los compartimentos para poder albergar como cierta presión. Además se habló del abdomen abierto de forma temporal como uno de los manejos importantes. Y que cuando yo dejo el abdomen abierto, pues la fascia, que es como ese tejido que está por encima de los músculos, se puede ir hacia un lado y ya luego eso es muy difícil de afrontar. Bueno, ¿cómo lo vamos a clasificar? Entonces, la hipertensión intraabdominal se puede clasificar en grado 1, que como ahorita mencioné, es la que más ocurre, y es entre 2 y 15 milímetros de mercurio, grado 2 entre 16 a 20 milímetros de mercurio, grado 3 de 21 a 25 y grado 4 más de 25. Además, en hiperaguda. Esa hiperaguda puede ser la fisiológica, por ejemplo, cuando tenemos tos, con la defecación, con el estornudo, puede aumentarse un poquito la presión intraabdominal, pero ser muy momentáneo. Agudo en horas, entonces acá tenemos el trauma, el hemoperitoneo, todo lo que afecte la cavidad, me aumente como el contenido que hay allí, puede aumentar la presión. Subaguda en días.
Acá es muy importante las patologías médicas como la ascitis. En los pacientes con cirrosis que tienen ascitis, esto puede llevar a hipertensión intraabdominal. Y la crónica en meses, entonces acá podemos hablar un poquito, por ejemplo, el embarazo puede aumentar la presión intraabdominal de forma crónica. Y el síndrome compartimental tiene dos clasificaciones, primario o secundario. Entonces, el primario vamos a encontrar más que todo como los traumas, pues, o sea, lo que es el trauma, los hemoperitoneos, todos los aneurismas de aorta abdominal rotos que me llenan la cavidad retroperitoneal de sangre. Y ya los secundarios son más que todo, pueden ser por iatrogenia, por ejemplo, mucha reanimación hídrica, los pacientes con sepsis, pero más que todo no tanto la sepsis, sino el manejo que se le hace con una rehidratación muy agresiva. Esta gráfica es como muy didáctica para poderlo entender, entonces acá vemos que de 0 milímetros de mercurio a 10 puede ser normal. Entre 12 y 25 hablamos de hipertensión intraabdominal y más de 25 sí o sí es un síndrome compartimental. Aquí se solapa un poquito, pues para que no se confundan que igual más de 20 ya es definido síndrome compartimental o la presión de perfusión alterada asociada a la disfunción de órganos, sino que se solapa pues como el grado 3 y 4 con el síndrome compartimental. Entonces, en la fisiopatología, muy importante un poquito como la anatomía del continente del que estamos hablando. Entonces, la pared abdominal y la cavidad como tal está delimitada en la parte superior por el diafragma, en la parte inferior por el piso pélvico y tiene una pared abdominal que tiene músculos, fascias y demás. Entonces, ¿qué pasa en la hipertensión intraabdominal? Hay un aumento por alguna de las causas que ya mencionamos. Eso produce disminución en el flujo sanguíneo. Y lo primero cuando yo disminuyo el flujo, es decir, como si estuviera oprimiendo todos los vasos, es que voy a disminuir el retorno venoso. Después de yo afectar la parte venosa, afecto la parte arterial. Eso que va a producir isquemia tisular y posteriormente inflamación. Y como ustedes saben, la inflamación produce pérdida de líquido extravascular, edema, y el aumento del edema supera la capacidad de los vasos linfáticos de drenarlo y eso me produce más aumento en la presión intraabdominal. Entonces, como un círculo vicioso. Yo tengo ya algo que me está aumentando la presión, disminuyo el flujo sanguíneo, hay más inflamación, hay más edema y este edema por sí solo también me la sigue aumentando. Entonces hablemos un poquito como de la disfunción multiorgánica, porque es una patología que no solo me afecta al abdomen, sino que ese aumento como en el contenido abdominal afecta muchas funciones. Entonces en el cerebro, simplemente por la alteración abdominal, se puede aumentar también la presión intracraneana y disminuir la presión de perfusión cerebral, secundaria al aumento de la presión intracraneana. En el hígado, como ya dijimos, que el flujo sanguíneo se disminuye en todos los órganos abdominales, se disminuye por ende el flujo portal, la función mitocondrial y se disminuye la depuración de lactato que produce el hígado, eso nos aumenta la acidosis. En las vísceras, entonces, perdón, en la pared abdominal hay una disminución como de la compliance, o sea, la capacidad de distenderse, se disminuye el flujo sanguíneo a la vaina del recto, que es ese músculo que tenemos en la parte anterior de la pared abdominal. En la parte gastrointestinal se disminuye el flujo celíaco, del tronco celíaco, también de la arteria mesentérica superior, se disminuye el flujo sanguíneo a la mucosa de las vísceras como tal, y hay una disminución en el pH, es decir, una acidosis. En la parte cardíaca, toda esta afectación, pues como del flujo sanguíneo abdominal, me va a producir hipovolemia, hay una disminución en el retorno venoso, un aumento de la resistencia vascular periférica y se tumba el gasto cardíaco. En los pulmones, pues como la cavidad abdominal por el diafragma, cuando hay hipertensión intraabdominal ella se va a elevar, entonces se aumenta la presión intratorácica, se aumenta la presión inspiratoria pico, hay un aumento en la presión de la vía respiratoria, se disminuye la presión arterial de oxígeno, se aumenta como la presión arterial de CO2. En fin, hay pues como una catástrofe multiorgánica. La parte renal es muy importante y es algo que se vigila mucho en los pacientes y es que pues todo este flujo, esta disminución del flujo arterial y venoso a nivel abdominal disminuye también la perfusión de los riñones. Eso va a disminuir el gasto urinario, el flujo sanguíneo renal y por ende la tasa de filtración. Bueno, y como que a qué pacientes hay riesgo de que les dé un síndrome compartimental, entonces los pacientes con trauma o con shock, más que todo,
El shock más que todo porque vamos a hacer una reanimación hídrica muy agresiva, usualmente pues en los servicios de urgencias o antes pues era así, ya eso ha cambiado un poquito con la reanimación control daños y el trauma en sí porque puede producir sangrado, hemoperitoneo que me aumenta pues como la presión. Los pacientes quemados graves, ellos tienen disfunción multiorgánica, tienen extravasación de líquido y los que tienen más del 30% de la superficie corporal total afectada también. Además, otra cosa en ellos importante es que si yo tengo un gran quemado con compromiso de la cavidad abdominal, se disminuye la capacidad de la pared abdominal de expandirse. Entonces eso disminuye como la distensibilidad. Los trasplantados de hígado, en los estudios también se ha visto que tienen mayor riesgo. Otras cosas, por ejemplo, los pacientes con ascitis, en posoperatorios, y en estos posoperatorios es muy importante mencionarles, por ejemplo, los pacientes que tienen hernias ventrales crónicas y se llevan a una reparación de la hernia ventral, es decir, un cierre, volver todo ese contenido que estaba por fuera de la cavidad abdominal y volverlo a entrar y cerrar la fascia, sus pacientes tienen mucho riesgo de síndrome compartimental. Y en el hospital hemos tenido ya varios casos y este mes hubo uno muy reciente, entonces no es algo que sea muy extraño de ver. Otras cosas, las afectaciones retroperitoneales, como el sangrado pélvico, la pancreatitis y la ruptura de aorta abdominal. Los posoperatorios cuando tenemos reanimaciones agresivas y los pacientes con sepsis, y la sepsis no en sí, sino más que todo el manejo que se le hace a la misma. Aquí un poquito también como hablando de los factores de riesgo, acá vemos que disminuye la distensibilidad de la pared abdominal. Entonces, por ejemplo, los pacientes intubados, ¿sí? Con ventilación mecánica, los pacientes que tienen cirugías abdominales y de pronto muy atención, las pacientes que se hacen liposucciones pueden tener riesgo de síndrome compartimental porque a ellos les explican, es decir, como que les remangan la fascia, les cortan parte de la fascia, aparte de que se les saca tejido graso. Estos pacientes también tienen riesgo. Los traumatismos abdominales, ya que incrementen el volumen, las pancreatitis, masas, hemoperitoneos o la diálisis peritoneal. Por ejemplo, las pacientes con pseudoobstrucción colónica o volvulos, eso también. O las reanimaciones agresivas en los pacientes que tienen acidosis, hipotermia, que les hemos dado más de 5 litros de líquidos endovenosos en 24 horas, o transfusiones masivas, más de 10 unidades de glóbulos rojos en 24 horas. Bueno, esos también son factores de riesgo. Entonces, como muchos de ustedes van a poder impactar en esos factores de riesgo. ¿Por qué? Primero, a los médicos de primer y segundo nivel o hasta tercer nivel en urgencias nos llegan los pacientes para reanimar, ¿cierto? Y nosotros podemos empezar a ver quiénes sí requieren una reanimación tan agresiva o en quiénes mejor nos tenemos que mesurar como en los líquidos, ¿cierto? Ya si trabajamos en mayores niveles de complejidad, pacientes, si ustedes son médicos de hospitalarios y tienen que cuidar posoperatorios de cirugías, tener muy presentes de pronto cirugías abdominales muy grandes o este tipo de cirugías que les acabo de mencionar, que esos pacientes tienen riesgo de desarrollar esa patología. Acá les traje ese estudio que habla un poquito como de la hipertensión intraabdominal y el síndrome compartimental en los pacientes en UCI. Como vimos, allá es donde más los vamos a ver. Es un estudio retrospectivo, observacional, que se realizó entre 2014 y 2016 y evaluaron más o menos 503 pacientes. ¿Ellos qué encontraron? Entonces encontraron que de esos 503 pacientes que entraron a la UCI, que hubiesen desarrollado hipertensión intraabdominal y síndrome compartimental, hasta 164, casi el 33%. Y ellos evaluaron, bueno, y esos que desarrollaron, ¿para qué habían estado allá? Unos habían sido cirugías selectivas, otros cirugías emergentes y otros patologías no quirúrgicas. Y vemos que eso con un resultado estadísticamente significativo. Entonces vamos a ver qué fue, o sea, qué pacientes tuvieron más riesgo de desarrollarlo. Los pacientes con trasplante hepático fueron un porcentaje importante, 42 de ellos fueron llevados a trasplante, pues del total de los 503, y tuvieron una presión normal 17, es decir, 40.5%. El 52.4% tuvieron hipertensión intraabdominal sin síndrome compartimental y hasta el 7.1% desarrollaron síndrome compartimental. Es, digamos que un porcentaje muy importante. ¿Qué patologías adicionales
tuvieron resultados muy llamativos, la pancreatitis. Hubo 7 casos de pancreatitis, de ellos pues un caso tuvo la presión normal, 2 pacientes tuvieron hipertensión y 4 pacientes, es decir, el 57% tuvieron síndrome compartimental. Y como les digo, no es tanto en sí por el proceso inflamatorio, sino también la reanimación tan agresiva que siempre nos han enseñado en pancreatitis, que era lo que antes nos enseñaban, ¿cierto? Porque ahora hay unos cambios como en el manejo y les voy a mostrar este otro articulito. Entonces, este otro nos habla de la fluidoterapia en pancreatitis agudas severas y pues cómo es la respuesta. También es un estudio observacional que se hizo en Shanghái con 76 pacientes y ellos vinieron y miraron pues un grupo, estaba expuesto a una expansión rápida, vieron cuáles de esos pacientes habían recibido al menos 4.028 cc de líquidos y el grupo 2 había tenido una expansión más controlada en 3.472 cc. Principalmente pues como que de una UCI de 12 camas y acá está la tablita donde las variables que ellos encontraron. Entonces, grupo uno era el de expansión pues rápida o pues gran volumen y grupo 2 el de una expansión de volumen más controlada. ¿Qué encontraron? Y es muy interesante. Primero, la incidencia de síndrome compartimental. En el grupo uno esos que tuvieron una expansión muy rápida, tuvieron 36 pacientes y hasta el 72.2% tuvieron síndrome compartimental. En el grupo 2 de una reanimación más controlada, solamente el 32.5% lo desarrolló. Adicionalmente, que es muy importante, miren la tasa de supervivencia de los pacientes. En el grupo 1, digamos que la tasa de sobrevida fue de 69.4%, en el grupo 2 sobrevivieron más, hasta el 90% de los pacientes. Y el score de Apache, que es muy importante, digamos, en pancreatitis, que antes de pronto uno pensaría, no, pues si uno reanima más agresivamente al paciente, de pronto pues vaya mejorando y pues no encontraron que en los que tuvieron una reanimación más agresiva, el score de Apache en la evolución diaria fue mucho mayor con respecto a los que tuvieron una reanimación más controlada. Y esto porque lo traigo a colación, porque nosotros de médicos generales sí vemos mucha pancreatitis y a veces hacemos el diagnóstico si de pronto tenemos pues como disponibles las enzimas en nuestros niveles de atención. Entonces, como antes nos enseñaban que había que poner 5 cc por kilo por hora y uno casi que ponía 500 cc por hora, entonces uno encharcaba a esos pacientes. Y antes ese era el manejo pues como de la pancreatitis, una reanimación vigorosa, analgesia, nada vía oral, pero eso ya está muy revaluado. Y pues han salido artículos nuevos, recientes, y pues a colación del tema que estoy exponiendo hoy, les traía este, donde vemos cómo esas reanimaciones tan agresivas estaban siendo más perjudiciales. Bueno, ¿cómo puede encontrar un paciente con hipertensión intraabdominal o síndrome compartimental? Pues la mayoría van a estar en estado crítico, entonces un gran porcentaje van a estar intubados y no vamos a poder pues preguntarle al paciente qué síntomas tenía, pero en caso de que ellos estén conscientes pueden referir malestar general, debilidad, sensación de disnea, de distensión en el abdomen o dolor abdominal. Que podemos ver a los signos clínicos, distensión abdominal, un abdomen muy tenso, que esté taquicárdico, edematizado, con hipoperfusión distal y central, entonces llenado capilar más lento, frialdad distal o ya alteración del sensorio o hipotensión. Además, un aumento en la presión venosa yugular y distensión yugular también puede ser muy sugestivo, que el paciente esté orinando menos por la disminución de la tasa de filtración glomerular o un aumento en los parámetros ventilatorios, en caso de que esté intubado. Bueno, entonces el diagnóstico, pues digamos que las imágenes como tal no van a ser muy útiles. Lo que necesitamos es medir la presión intraabdominal. Bueno, hacer POCUS o ecografía simplemente es como para guiarnos a ver si hay líquido libre, pero de resto no es algo que nos vaya a ser muy útil. Vamos, ¿cómo se puede medir? Puede ser por catéteres intragástricos, intracolónicos, por vena cava o intravesical, pero el gol estándar es medirlo en la presión vesical, porque se ha visto una muy buena correlación. Entonces, pues acá está una imagencita, pero yo les traigo un video que es un poquito más
que ejemplifica mucho mejor. A ver. Bueno, vamos a verlo acá como en este tamaño de pantalla. Entonces el video nos va a hablar es de cómo medir la presión intravesical. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar solución salina, una jeringa con que aplicar 25 cc de solución salina, un monitor de presión, el que tenemos pues ahí en hospitalización nos sirve, que el paciente tenga una sonda vesical y una llave de 3 vías. Entonces ahí es que vamos a tener como la parte, pues en ángulo de 0 grados, que es donde vamos a aplicar los 25 cc de solución salina. Entonces aplicamos los 25 cc, se organiza como la pinza de la sonda vesical y se conecta con un conectorcito especial al monitor de presión. Se libera la sonda vesical y en el monitor debería mostrarnos como cuál es la presión de salida de la presión vesical y eso se correlaciona directamente con la presión intraabdominal. Entonces, en las unidades de cuidados intensivos es donde usualmente pues se hace estas mediciones. Ellos usan la sonda vesical de 3 vías, el conectorcito pues que va al monitor donde conectan el manguito de la presión, pero allí se va a conectar como la parte de la sonda vesical, irrigan con los 25 cc, se libera como la presión de la sonda que estaba pinzada y el monitor muestra como o sensa el resultado. Después de yo tener el diagnóstico, entonces, ¿cómo lo voy a manejar? Entonces, inicialmente hay un manejo de soporte. ¿Cómo? Entonces, posicionar al paciente. Si tiene la cabecera elevada, aumenta la presión intraabdominal, así sea a 20 grados. Entonces, siempre de cúbito supino, idealmente a 0 grados, que el paciente esté relajado y sedado. Entonces, relajado es con bloqueantes neuromusculares, es decir, con rocuronio, con succinilcolina. Por eso, idealmente, debería estar intubado o mínimamente sedado para evitar aumento de la presión intraabdominal. Disminuir el volumen intraabdominal, entonces, ¿cómo? Colocar una sonda vesical, a veces sonda rectal, prokinéticos para evacuar el contenido intestinal, drenar hematomas o ascitis si el paciente tiene líquido y mantener un balance hídrico neutral o negativo. Es decir, ya lo reanimé, pues tampoco es que un paciente acidótico, chocado, no le vamos a colocar líquido. Usted lo reanima inicialmente, pero luego en su estancia debería mantener un balance muy negativo o muy neutral. Y hacer una reanimación, control daños, que es como lo que les mencionaba, que ha habido como un cambio en el paradigma. ¿Qué otras cosas podrían usarse? Diuréticos o diálisis intermitentes, pero esta última no tiene mucha recomendación por la Sociedad Mundial de Síndrome Compartimental. Acá un algoritmo como sencillo para ir entendiendo cómo se maneja. Entonces, yo tengo mi paciente ya le medí la presión intraabdominal y tiene más de 12.
¿cierto? Entonces empiezo el tratamiento médico para bajar la presión intraabdominal, lo que tenemos acá en la derecha, entonces la sedación, las sondas, el drenaje pues de luego pues evacuar si tiene líquido, los diuréticos, optimizar la ventilación. Eso significa que el paciente debería manejar los parámetros ventilatorios menores, pues lo menor posible para que esté bien ventilado, es decir, no deberían estar por presión y con presiones pico muy elevadas. Y si a pesar de ese manejo médico, la presión intraabdominal es mayor de 20 milímetros de mercurio asociada a una disfunción orgánica nueva de cualquiera de los órganos que ya mencionamos, confirmamos que tiene un síndrome compartimental. Si por el contrario, el paciente pues vemos que no tiene la presión más de 20, se puede monitorizar la presión intraabdominal cada 4 horas mientras estén en la UCI. Si está baja de 12 milímetros de mercurio, decimos que se ha resuelto y se disminuye pues el tiempo de monitoreo. Si no disminuye, empezamos de nuevo el algoritmo. ¿Qué pasa si mi paciente ya se tiene una PIA más de 20, más de infusión de órgano y ya dije que tenía un síndrome compartimental? Entonces aquí tengo que buscar cuáles son las causas. Es primaria, entonces la primaria la que decíamos hemoperitoneos, traumas, como cosas muy agudas. Entonces el paciente tiene indicación de descompresión abdominal y cierre temporal, es decir, llevarlo a cirugía, abrir la cavidad abdominal y dejarlo con abdomen abierto. No es primaria, entonces ver si es secundaria o recurrente, es decir, por reanimación o que el paciente la desarrolla, pues la había desarrollado previamente. Mirar si a pesar de eso, pues tiene disfunción de órgano blanco más presión intraabdominal más de 20, entonces hay que descomprimirlo. Si no, entonces miro si puedo continuar el manejo médico, se monitoriza cada 4 horas, se evita el exceso de fluidos. Si con todo esto la presión intraabdominal no es menor a 12 milímetros de mercurio de forma consistente, ese paciente va a ser llevado a descompresión. Pero si sí disminuye, entonces considero que está resolviendo, se disminuye la frecuencia en la que la mido y se observa a ver si se deteriora. Este algoritmo es un poquito más específico como qué hacer, digamos que paso a paso, dependiendo la gravedad. Entonces el paso 1 es usted colocarle una sonda nasogástrica, una sonda rectal, iniciar prokinéticos, la ecografía más que todo para ver diagnóstico, sedarlo, quitar la ropa o escaras, como les decía, un paciente gran quemado en abdomen, si tiene escaras restrictivas puede producir hipertensión intraabdominal, un balance negativo y reanimarlo por metas. Después, en el paso 2, que si eso no mejora, entonces enemas, nutrición enteral, Trendelenburg invertido, ya usar coloides y no solo pues soluciones isotónicas, mantener la diuresis y monitorizar cómo está la reanimación. El paso 3, entonces ya suspender la nutrición enteral, ya podría ser más bien parenteral, eliminar pues quirúrgicamente las lesiones si es una masa o si tiene pues alguna cosa restrictiva que evite la distensión normal. Y la diálisis, como le decía, no estaba muy, digamos, recomendada, pero digamos que off-label se podría usar. Sí, a pesar de todo eso, el paso 4 es ya la descompresión abdominal. Entonces, ¿cómo puedo descomprimir el abdomen? Usualmente indicado en todos los pacientes con una PIA más del 25, donde ya fracasó el manejo médico o que tienen disfunción de órgano blanco de nodo. Se puede descomprimir de forma percutánea, pero digamos que no es como lo usual, o de forma abierta, una descompresión quirúrgica. Entonces se hace una incisión en la línea media o en la línea alba, se abre el abdomen y se hace, pues se maneja el abdomen abierto con un cierre temporal. ¿Esto qué permite? Pues liberar toda esa presión, mejorar la perfusión en los órganos abdominales, pero tiene muchos riesgos, pues también tiene una mortalidad muy elevada. Es decir, el paciente con síndrome compartimental es un paciente muy grave, que de entrada tiene una mortalidad muy alta. Igual, si lo tengo que llevar a un manejo quirúrgico, la mortalidad también es del 50%. Entonces son patologías muy complejas. ¿Y cuál es el cierre temporal? Así como a grandes rasgos y de pronto lo que ustedes más les va a interesar es que pues eso usualmente lo hace cirugía general, pone una bolsita de Biaflex o lo que uno conoce como una bolsa de Bogotá o un bag
que son esos sistemas con presión negativas para cerrarla temporalmente, y ya luego se planea cuándo afrontar la fascia, es decir, cuándo cerrar el abdomen. ¿Listo? Entonces, el abdomen abierto es mantener la fascia sin aproximar, se intenta con esos sistemas que acabo de mencionar proteger las vísceras y evitar que entre los intestinos y la pared abdominal o el exterior se formen fístulas o que el abdomen se bloquee. Eso es cuando se pega como todo el contenido o que hayan abscesos. ¿Listo? Y el abdomen abierto tiene en general unas indicaciones. Por ejemplo, en la cirugía control daños, que no sé si ustedes de pronto han tenido acceso como a todas esas charlas que tenemos de control daños, los pacientes con una presión sistólica menos de 70, persistente, acidóticos, hipotensos, con trastornos de la coagulación, con pérdidas sanguíneas importantes, politransfundidos, una sepsis que no se pudo controlar el foco en la primera cirugía o un síndrome compartimental, se manejan con abdomen abierto. ¿Qué pasa si yo tengo un abdomen abierto? Eso aumenta la morbilidad y la mortalidad por sí solo. Entre más tiempo yo tengo un abdomen abierto, más difícil va a ser cerrarlo. Bueno, y pues como les digo, tiene riesgo de que se adhieran las vísceras, de que se creen fístulas. Entonces, estos son los sistemas que les acabo de mencionar. La bolsa de Bogotá o la bolsita de Biaflex es lo que más usamos. ¿Qué es una bolsa de Biaflex? Es como una bolsa de solución salina que se abre, o sea, se corta por un lado y se abre y se pone sobre el abdomen y se sutura a los lados de la herida. Entonces, por ejemplo, acá en este abdomen abierto, digamos que acá tenemos las vísceras expuestas, entonces uno viene y coloca esa bolsita protegiendo las vísceras y la sutura a la pared hacia alrededor. ¿Cuándo reexplorar? Es decir, ¿cuándo meter al paciente de nueva cirugía? Lo ideal sería entre las 24 y 72 horas posterior a la primera intervención. Y ya ahí definir si van a necesitar continuar abierto en caso de que no se pueda cerrar, de que el paciente siga muy inestable, muy chocado. Pero era lo que yo les acababa de decir. Digamos, cada hora que pasa con un abdomen abierto me disminuye la probabilidad de yo poderlo cerrar. Acá, por ejemplo, hay como una estadística, 1.1% por cada hora en 24 horas se reduce la tasa de cierre. Entonces, ¿cuándo debería yo hacer el cierre definitivo? Lo ideal sería lo antes posible. Se dice que es un cierre precoz en la primera semana. Bueno, pero a veces hay pacientes que no se pueden cerrar porque siguen muy inestables, porque tienen mucha contaminación, por muchos motivos. ¿Y qué toca hacer? Ver si se planea pues una ventración o pues una hernia ventral planificada, es decir, uno deja al paciente herniado y ya a posteriori, en 9 o 12 meses, se planea volver a cerrar en caso de que no se haya podido hacer el cierre definitivo. Entonces, para terminar y como que se lleve en grande, ¿qué tenemos que hacer para poder detectar y manejar esta patología? Entonces, primero sospecharlo, ver qué pacientes tienen factores de riesgo, ¿cierto? No es una patología que ocurre de la nada, sino que tiene que haber un antecedente, ya sea quirúrgico, traumático o algo más que haya tenido el paciente. Mirar la presión intraabdominal, que usualmente se mide por sonda vesical y se hace en unidades de cuidados intensivos. De pronto uno en urgencias o en un primer nivel no tenga esa posibilidad porque el paciente debe estar relajado, pues es decir, pues sedado y relajado para poder medirla. Si se midió y tiene menos de 20 milímetros de mercurio, hacer la observación y el manejo de soporte. Si tiene más, mirar la disfunción de órgano blanco. Si no está con disfunción, entonces manejo médico. Si sí tiene, entonces descompresión quirúrgica y ahí definir el cierre. Se deja abdomen abierto, revisión de nuevo en 48 a 72 horas y vemos si se puede cerrar el abdomen. Si sí se puede cerrar, súper, se cierra la fascia. Si no se puede cerrar, entonces miramos, la fascia está aproximada, es decir, está cerquita de la línea media o ya se lateralizó. Si no está aproximada, entonces, si después de varios intentos de intervenciones no se pudo, una hernia ventral planificada y por allá en 6 a 1 año el paciente necesitará de nuevo para cerrarle la hernia ventral. Si sí se puede cerrar, entonces se hace el cierre en 48 a 72 horas o repetirlo. Usualmente las cirugías en abdomen abierto se hacen cada 48 horas. Entonces yo en las primeras 48 no pude, pero en las siguientes sí, pues debo llevar al paciente en esas revisiones para lograr el cierre definitivo del aparato abdominal.
Como conclusiones grandes, entonces primero, tenerlo muy presente en los pacientes muy críticos, es una patología muy mortal. El estándar para medir la presión es a través de la presión intravesical. Mm, digamos que hay que instalar medidas de soporte muy tempranas. El manejo descompresivo con la laparotomía igualmente tiene una mortalidad muy alta y unas complicaciones asociadas, las fístulas, la desnutrición, el abdomen bloqueado. Entonces, por ende, el mejor manejo que le Hola. podemos dar a sus pacientes es prevenirlo. Listo. Bueno, chicos, cuéntenme entonces qué dudas tienen, el espacio de preguntas que me decía María. Espera, ya. Hola, ¿me escuchan? Sí, Bueno, Doc, muchísimas gracias. Es una charla muy pertinente para todos, estuvo muy completa. Pues por el cuadradito de preguntas y respuestas, no veo que nadie formuló pues, como ninguna pregunta. No sé si alguien quiere levantar la mano y hablar por el micrófono o quieren formularla por la opción de preguntas y respuestas y la leemos. Si no, Juan me dijo que te había comentado de unos casitos que les mandamos a ellos al grupo para también socializar como las respuestas. sí. Bueno, entonces, ustedes hicieron las dos preguntitas y tenían las respuestas o no. Nosotros sí, pero pues por el grupo todavía no les mandamos como las respuestas de los casos. Ah, por Igual pues eso la todavía no las participación tenía. estuvo... No las hemos compartido, no. Sí. Bueno, entonces vamos como a participar un poquito para que interactuemos entre todos. Entonces yo le voy a pedir a alguien que lea el primer caso, cualquier persona, no les dé pena. Acá estamos pues como aprendiendo entre todos. Entonces, no sé, a ver, Duan, cuéntanos cómo era la primera pregunta. Si quieres nos lees el enunciado. Hola, ¿me escuchan? Sí. Qué pena. Es que yo no hago parte del grupo, yo me uní directamente de Instagram. Ah, Yo, bueno, entonces, bueno, hágale tranquilo. Alguien que tenga de pronto, que esté unido al WhatsApp y que tenga la primera pregunta y nos la lea. ¿Quién se anima? A ver, Laura o Luisa, cualquiera que nos lea, simplemente es que lean el encabezado. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí se escucha bien. Listo. Entonces, el primer caso clínico es un hombre de 23 años que sufre un accidente de tránsito, tuvo rotura esplénica y laceración hepática y en cirugía transfundieron 6 unidades de glóbulos rojos. A las 18 horas posoperatorio presenta una frecuencia cardíaca de 140 por minuto, una presión arterial de 80-50, presión venosa central de 19 centímetros de agua y hay distensión yugular, incisión sin signos de ISO, abdomen distendido. La orina en las últimas 6 horas son 90 mililitros, el nitrógeno ureico está en 90, la creatinina en 3, el bicarbonato en 29. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la mejor conducta? Tenemos 4 opciones. La primera es administración de plasma fresco congelado. La segunda, reintervenir y dejar el abdomen abierto. La tercera, administración de epinefrina intramuscular. Y la cuarta, la administración de antibióticos intravenosos. Listo, entonces ahí hay unas cositas importantes que Marcela nos leyó del caso clínico que ustedes tenían y es la disfunción de órgano blanco que tenía ese paciente, ¿cierto? Entonces es un hombre de 23 años con una ruptura esplénica y laceración hepática, entonces uno supone que si el hígado y el vaso se rompieron, hay sangre, ¿cierto? Esa cavidad abdominal está llena de sangre, hay hemoperitoneo y ya dijimos que esa es una de las causas de síndrome compartimental. Ese paciente está inestable, la frecuencia cardíaca 140, está hipotenso, 80-50 de presión, tiene una presión venosa central de 19, tiene distensión yugular, que era como uno de los signos clínicos que teníamos acá en la presentación, que podían presentar distensión yugular, ¿cierto? Eh, y pues estaba en un posoperatorio casi que inmediato,
tenía un boom de 90 elevado, una creatinina elevada, es decir, ya estaba sufriendo el riñoncito por todo lo que hablamos de la fisiopatología, y tenía pues un bicarbonato elevado, más como una alcalosis que una acidosis, pues metabólica. Entonces, ¿cuál es la principal conducta? La respuesta es reintervenir y dejar el abdomen abierto. Entonces, digamos que ¿por qué lo voy a reintervenir de entrada? Porque recuerden que digamos que la indicación de usted intervenir al paciente es que tenga un síndrome compartimental y que tenga disfunción de órgano blanco, ¿cierto? Nueva. Entonces, posiblemente, pues acá no le midieron la pía, pero tenía posiblemente una pía más de 20 y una disfunción de órgano blanco nueva. Entonces, la indicación era reintervenirlo. Bueno, ¿y quién nos lee el otro casito? ¿Alguien diferente a Marcela que nos quiera leer el otro caso? O bueno, si Marcela lo quiere leer. Bueno, entonces vamos, yo lo voy a leer bien para que todos lo puedan escuchar. Entonces, este otro caso era un paciente de 23 años que estaba en su primer día posoperatorio de la parotomía por trauma, con una frecuencia cardíaca de 140 y una presión arterial de 80-50, con una presión venosa central de 19 cc de agua, se evidencia distensión venosa, pues distensión yugular, un abdomen muy tenso y distendido, una diuresis en 6 horas de 90 cc, con aumento de la creatinina y del boom, y decía que cuál era como la decisión más apropiada. 1, aplicar epinefrina. 2, administrar plasma fresco congelado. 3, volver a realizar la parotomía y cubrir con bolsa de Bogotá. Y 4, antibiótico. De entrada uno puede descartar muchas de las opciones y esto sirve para aprender cómo responder exámenes, ¿cierto? Entonces, administrar antibióticos no me hablan que el paciente tenga una sepsis o que estemos ante un cuadro infeccioso. Administrar epinefrina, pues si estamos hablando por la hipotensión, estamos viendo es que es un paciente inestable hemodinámicamente, pero no es un paciente pues que tenga indicación de un vasopresor solamente, sino que tiene algo más. Y pues el plasma fresco congelado, pues en reanimación, a menos que uno fuera a aplicar 1-1-1, como en la reanimación control daños, pues solamente plasma fresco congelado no sería una opción viable. Y más que es un paciente en posoperatorio, tiene muy parecido al otro, disfunción de órgano blanco y una sospecha de un síndrome compartimental, entonces lo ideal sería reintervenirlo, dejar el abdomen abierto y cubrirlo con bolsa de Bogotá. Listo. No sé si tengan alguna otra duda. De pronto, Paula, ¿qué otra actividad querías que hiciéramos? O si tienen alguna duda, pregunten. Doc, no, creo que no hay ninguna otra pregunta, según veo en el chat, y pues nadie más ha levantado la mano, pero muchísimas gracias. Si alguien quiere en este momento, pues como levantar la mano y formular la pregunta antes de que la doctora se retire de la charla, pueden aprovechar, o si no, damos paso entonces al cierre. En esta charla no se va a tomar la asistencia porque vamos a descargar el reporte de Teams. Entonces, pues, si nadie más va a preguntar, sería como agradecerle a la doctora por su tiempo, por el espacio. La charla estuvo muy completa, y bueno, esperamos que se conecten al próximo tema que planteemos desde el semillero. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan una buena noche.